Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam. Esta es la primera clase, como evidentemente sabéis, es la primera clase que damos ahora en septiembre del arte de saber morir, que está dentro del contexto de Cábala Gratis. En Cábala Gratis, que son clases abiertas a las que se puede asistir todos los jueves a esta hora, hasta ahora hay tres especialidades. Una que son fragmentos de clases, de las cuales habrán unos 20 vídeos colgados en internet. Otra especialidad es hacer sus sueños o los sueños realidad, que habla de la capacidad de crear uno su propio destino, del cual habrán, no sé, quizás 20 vídeos más, que es un curso completo. Y luego está que es el arte de saber morir. Este es un curso de larga duración. Hasta ahora tenemos y tengo ya editados, creo que son 33 vídeos, que corresponden a más o menos todas las clases que se han impartido hasta ahora. Digo más o menos porque hay alguna clase que no ha quedado bien grabada, pero tampoco tenía gran relevancia, así que hasta ahora tenemos 33 clases impartidas como ahora se está impartiendo esta. Estas 33 clases hay 30, si no recuerdo equivocadamente, hay 30 que están colgadas en internet. Con que escribáis en el buscador simplemente Saber Morir y Karich o lecciones Karich o lecciones Cábala Gratis, vídeos, os saldrán todas. De hecho, la escuela, nosotros en este momento tenemos en la red vídeos abiertos, creo que son 250. Y aunque hay algunos que duran 5 minutos y otros 10, la mayoría, el promedio estará en unos 40 minutos. Así que si decís algo como me voy a mirar los vídeos que tenéis en la red antes de, tomároslo con calma porque hay un buen montón de instrucción que está online. Esta instrucción es abierta y nosotros estamos en esta característica de hasta un cierto nivel impartir la enseñanza que se puede dar abiertamente. En general esta enseñanza es instrucción que hasta hace muy pocos lustros estaba muy escondida, estaba dentro de las escuelas de misterios y solamente se accedía a ella bajo juramento, bajo compromiso y bajo condiciones muy severas. Pero eso formaba parte de una manera de enseñar a los estudiantes espiritualidad propia de la época de Piscis y propia de un tiempo en el que se trabajaba sin todas estas tecnologías que están exteriorizando un avance de la conciencia de la humanidad. Así que hoy día se imparte libremente mucho más de lo que se impartía antes. No obstante, hay una gran parte, lo fundamental de la enseñanza, que solamente se instruye dentro de los mismos contextos que se instruía antes. Y eso quiere decir para estudiantes que verdaderamente el objeto de su vida es desenvolver espiritualidad y que están dispuestos a hacer los esfuerzos suficientes para llevar una vida de altos ideales dentro del contexto de lo que ellos son, en su trabajo, en su familia, o si están en labores pues humanitarias o en labores en contacto con otras personas, pues dentro de cada uno de esos contextos.
estos. La espiritualidad desenvuelve los talentos latentes del ser humano, pero siempre en la condición de que estos talentos estén puestos al servicio de la voluntad hacia el bien, a un servicio constructivo, que si queremos buscar el origen de la frase que connota esta condición es aquella que en todas las tradiciones se conoce, que es la de amor al prójimo. Pero si lo queremos decir de una manera más sencilla, podemos decir que sea útil a todo el mundo y que no haga daño a nadie. Por lo cual, nosotros nos encontramos en unas clases abiertas de un sendero instructivo de espiritualidad. El curso va a durar hasta julio del próximo año, si vosotros u otros como vosotros están aquí. Si en algún momento me quedo con las mesas vacías, pararé el curso y no seguiré. Pero mientras haya un nivel de asistentes más o menos como vosotros, aunque sean nuevos, se vayan renovando, seguiré impartiendo el curso. Lo que quiero decir que no me voy a filmar a mí mismo solo hablando a las paredes para luego que los vídeos estén colgados. Eso quiere decir que también vosotros tenéis un nivel de responsabilidad que en catalán sería vaig a fer-li costat. No es que me interese el tema, pero vaig a fer-li costat. Es algo así como voy a apoyarlo, aunque el tema no me interesa mucho, pero voy a estar allí para que se anime el instructor, para que hable, ¿no? Por lo cual vuestra presencia aquí es bienvenida, es agradecida por vosotros, y luego es agradecida por todos los que ven los vídeos online. Cada vez que colocamos un vídeo online, al cabo de unos meses se ha visto de promedio unas 3000 veces. Al principio, el primer mes se ve unas 600 o 700 personas, hay que lo ven, y luego cada mes va aumentando 200, 300, más o menos se quedan en unas 3000 personas. 3000 personas en el mundo entero que entienden el castellano, supongo, porque si no, no sé cómo lo hacen, pero la cuestión es que van viendo los vídeos. El curso en sí es solamente una especialidad de un muy amplio curso de desenvolvimiento espiritual, y esa especialidad es la que habla de qué significa este dibujo que tenemos aquí. Cuando nosotros vemos una clave del tarot, no hemos de confundirnos pensando que el tarot es eso que hacen los adivinadores y los que echan la buenaventura y todo eso, que eso es una anécdota prácticamente minúscula en la importancia que tiene el tarot. El tarot es una herramienta de desenvolvimiento espiritual, y el hecho que lo demuestra es que hay 33 vídeos que vosotros seguramente habéis seguido como clases, de los cuales todas esas horas estoy hablando de los niveles más externos y más sencillos de los que se puede hablar sobre esta clave. Este es el contenido de una clave. Sabéis que el tarot está formado por 22 claves, entonces imaginad la magnitud de enseñanza que está escondida detrás de las claves. En lo que a nosotros concierne como el curso de Cábala gratis, procuramos que sea lo más práctico posible y que nos ayude a enfrentar la experiencia de la muerte desde una perspectiva verdaderamente constructiva, pero más que constructiva es muy adecuado decir desde una perspectiva real, lo que la experiencia de la muerte es, que no es la interpretación popular o la interpretación común que la gente tiene, vive y aterradamente experimenta. Nosotros enseñamos a verlo todo de una manera distinta, y en esta enseñanza el efecto más notorio es que aprendemos a vivir de una manera verdaderamente distinta. Si vosotros os entregáis a las clases que ya están online y a las que aquí están con dedicación, con empeño de querer entender y querer seguir, iréis transformando gradualmente vuestra propia experiencia de la vida, y os prepararéis para cuando llegue el examen de este curso, que es un examen del que nadie se puede escapar, está al final de nuestro periodo de estudio. Este curso, como he dicho antes, lo vamos a mantener hasta julio 2014. Si en julio del 2014 sigue existiendo interés, lo alargaremos otro año,
¿Y qué quiero indicar con esto? Que hay mucho contenido. Lo que hemos estudiado hasta ahora es prácticamente la experiencia en relación a la muerte que concierne al plano físico. Es una comprensión de esas 33 clases, más o menos, es una comprensión de la experiencia entre lo que llamaríamos el que desencarna y los que quedan encarnados. Lo digo así para no decir entre los vivos y los muertos, porque resulta que los muertos están tan vivos como los vivos de aquí, o quizás incluso están más vivos. Así que decir entre los vivos y los muertos es un error. Entre los que están encarnados y los que no están encarnados. En esto ha sido el contenido de todos estos vídeos. Entender el proceso de esa primera fase de la muerte, que en nuestro lenguaje llamamos la restitución. Restitución porque devolvemos a la tierra lo que es de la tierra, al agua que forma nuestros cuerpos lo que es del agua, devolvemos el aire al gran remanso de aire del universo y devolvemos el calor y el magnetismo de nuestros cuerpos también a los grandes depósitos de calor, de electricidad, de ese fuego que existe en todo el cosmos. Como lo devolvemos y nosotros seguimos siendo, esta devolución nos lo habían prestado, nosotros lo restituimos. Dice, muchas gracias por habérmelo prestado, lo he usado durante 90 años, pues aquí lo tienes. Claro que está un poco más deteriorado que cuando me lo prestaste. Hola, está un poco más deteriorado, me lo prestaste con un cuerpo muy jovencito y muy pequeñito, lo he hecho crecer y ahora ya está pasado de moda, entre otras cosas. Aquí lo devuelvo y vivo una experiencia interna hasta que se inicie un nuevo ciclo, y este nuevo ciclo es que volvemos a nacer. Evidentemente tenemos que aprender acerca de la ley de la reencarnación, de la ley de equilibrio universal, de toda una serie de leyes que son reales, pero que para la mayoría de la gente son desconocidas. Si nosotros no creemos en la reencarnación, entonces hemos de escuchar las clases con una atenta observación, evaluar y llegar luego a conclusiones a ver si esto es cierto o no es cierto. Pero aunque llegáramos a la conclusión de que la reencarnación, para mí, alguno de vosotros dijera, para mí esto no debe ser así, los beneficios del propio curso funcionan igualmente, así que podemos extraer grandes beneficios, aún dejando aparte la característica de decir y volveré a encarnar. Sin embargo, hay otras leyes que hemos de tener muy presentes, como es esa ley de equilibrio universal, de causa y efecto, y toda una serie de expresiones de la vida en movimiento que nos interesa saber para poder gobernar mejor nuestra experiencia. Ahora, en este ciclo, en este final de 2013-2014, vamos a centrarnos en lo que llamaríamos la experiencia interna. Ya no la relación entre los encarnados y los desencarnados, que ha sido el objeto de nuestro estudio, sino qué es lo que viven y qué es lo que vamos a vivir cuando ya nuestro cuerpo físico esté disuelto o esté descomponiéndose o la hayan incinerado, quemado o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? ¿Cómo será eso? ¿Y qué es lo que están viviendo todos los que han desencarnado? Eso quiere decir que dejaremos de prestar atención de una manera absolutamente concentrada, así que variaremos la proporción. Si antes estábamos un 80% hablando de las cosas del plano físico, como esta de las últimas clases que decía que hemos hablado acerca de los documentos que se necesita tener presente para podernos ir con la tranquilidad de espíritu de decir esa afirmación de lo he dejado todo preparado. Todo el mundo a mi alrededor están preparados en cuanto a lo mejor que puedo hacer en el momento en el que me vaya hacia ellos. Pues desde estos documentos que necesitamos para la partida, ahora la partida ¿cómo es? ¿Qué pasa 2 días, 3 días después de que nuestros cuerpos físicos han fallecido? Esta
es la pieza o la puerta de entrada de todos estos meses a lo que nos vamos a dedicar. Partiremos de esas experiencias que se llaman las experiencias de túnel y de esas características que están tan ya hasta científicamente, podemos decir, controladas y experimentadas, las ha vivido tanta gente y desde tantas perspectivas distintas que ya a nadie se le ocurre decir que es el invento de un individuo. A partir de aquí miraremos qué pasa en este nivel. Esto es el árbol de la vida, y el árbol de la vida representa al ser humano. El ser humano está formado por 7 niveles. Un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, por 10 aspectos, que son las esferas, y esto de aquí es el cuerpo físico. Cuando nuestro cuerpo físico desaparece, borramos esta esfera, todavía estamos compuestos por 9. Es decir, nuestro cuerpo físico es solamente en esta proporción 1/10 de la importancia de nuestro ser. Pero para algunos parece que ese 10º lo es todo y que no existe nada más que el cuerpo físico y las experiencias relativas de los sentidos. Cuando el cuerpo físico desaparece, ¿qué es lo que se vive? Y lo que se vive, ¿en qué nivel se vive? Se vive en esta esfera que tenemos aquí. El simbolismo de esta esfera se llama el nivel psíquico, también recibe el nombre del plano astral. Nosotros en Cábala lo denominamos el nivel de Yesod, y después de la experiencia en el nivel de Yesod viene una experiencia en este otro nivel. Este nivel Hod y Netza es el nivel, ya no es el nivel psíquico, es el nivel mental. Hay otra experiencia en el nivel mental. Finalmente seguimos viviendo experiencias hacia adentro en el nivel espiritual, y al mismo tiempo se van disolviendo los cuerpos de expresión que teníamos. Ese será el objeto fundamental de nuestra enseñanza a lo largo de todo este curso. A medida que vayamos tocando todos estos temas, iremos hablando de lo que se podría decir técnicas que nos ayuden a tener unos vislumbres de lo que estará ocurriendo en esos niveles, que nos enseñen también a relacionar la experiencia de esos niveles con nuestra existencia cotidiana. Hablaremos de meditaciones, hablaremos de concentración, haremos estudios. Esta será toda nuestra perspectiva durante este tiempo. Sin embargo, insisto también en ello, todo lo que haremos será un desglose o una profundización en el simbolismo que vemos aquí. Aunque este simbolismo, si es la primera vez que lo vemos, nos pueda causar un poco de impacto, debemos recordar, o debéis pensar los nuevos, esto es un simbolismo verdaderamente alegre, de belleza. Es un simbolismo muy estimulador, y que la calavera esta se está riendo, así que aquí no hay nada de trágico, ni hay nada de doloroso, ni de traumático, ni siquiera hay ninguna pérdida. Solamente hay una ley de cambio en operación, y cuando lo sabemos percibir, hemos llegado a una percepción más profunda de nuestra experiencia en la vida. Nosotros vamos a seguir profundizando en esta clave. Y ahora que he dicho todo esto, quiero también hablar de otros aspectos que no están directamente relacionados con nuestras clases, pero que son importantes que sepáis. Nosotros en la escuela de Cábala, organizamos toda una serie de acontecimientos a lo largo del año. A veces traemos a pensadores o a instructores del extranjero para que vengan aquí, nos hablen, nos expliquen cómo ven la vida, qué es la espiritualidad, qué enseña la Cábala en ese sentido o en otro. Traemos pues a instructores de Alemania, todavía no, pero uno va a venir, por eso lo he dicho. Traemos instructores de Francia, traemos instructores de Inglaterra, traemos instructores de América, de Estados Unidos, de Brasil. De Brasil el año que viene vendrá Rabino Nilton Bonder, que estamos en tratos, lo vamos a tener aquí, podremos disfrutar de su enseñanza y de muchas de sus características. También el año que viene vendrá un gran instructor de Cábala de Francia, que se llama Georges Lai, que es una eminencia en el estudio de los textos antiguos. También lo tendremos aquí, porque este año, el 2014, nos toca hacer mucha actividad.
Dentro de nuestras actividades, cada 2 años más o menos organizamos un magno evento, y generalmente es en el mes de noviembre, a continuación de la venida de Ama. Ama es una adepta espiritual en Oriente que va por todo el mundo y viene a Barcelona y da abrazos de amor a todos aquellos que quieran participar de esa experiencia. Nosotros consideramos que es una mujer muy desenvuelta espiritualmente y trabajamos en relación y en armonía con ella porque le damos la debida importancia. Después de la venida de Ama a Barcelona, que dura 3 días, organizamos un congreso aprovechando ese influjo espiritual que supuestamente en los niveles psíquicos ella deja, pues nosotros vamos y en ese momento, como si fuera una corriente de pensamiento, organizamos un gran evento, y ese gran evento suele durar 2 o 3 días. Los llamamos los congresos internacionales de Cábala, y ahí aunamos desde danza hasta teatro, con conferencias, con meditaciones, con música, de todo, una cosa verdaderamente espectacular. Hemos organizado 3 ya, y este año, en este noviembre, nos toca organizar uno de estos grandes eventos. Sin embargo, no será un congreso hecho con toda nuestra capacidad, sino que será lo que llamamos la primera convención internacional para los estudiantes espirituales online. Así que es una convención que será el día 16 y el día 17 de noviembre, y en esos 2 días van a haber toda una serie de actividades continuas aquí en Barcelona. El día 16, sábado, y el día 17 de noviembre tiene lugar aquí en Barcelona, organizado por la escuela, esta primera convención internacional de estudiantes espirituales, de estudiantes de Cábala online, y serán unos ciclos de conferencias intercalados con lo que he dicho antes. Habrá obras de teatro mínimas, o sea, pequeñas, que expresen la enseñanza, en las que incluimos música, incluimos instrucción y siempre incluimos algo de danza. Los programas estarán online en la próxima semana, así que tanto si lo veis desde la perspectiva de vuestros ordenadores o tablets, o si os conectáis con lo que sea, lo veréis online, y si no, aquí mismo tendréis las hojas y los papeles de información. Dicho esto, vamos a retomar la clase. Vamos a tomar la clase, que nos quedan unos 20 minutos, y podemos iniciar ya nuestro estudio hoy a partir de las diapositivas que estuvimos viendo en una de las últimas clases. No estrictamente en la última, pero en una de las últimas clases, para encauzar esta instrucción, como decía anteriormente. En una de las últimas clases nosotros estuvimos hablando, y lo podéis enlazar con los vídeos que están online, estuvimos hablando de que existe una serie de lazos entre los cuerpos internos y el cuerpo físico. Estos lazos, que básicamente son 3, 1, 2 y 3, están trenzados y constituyen lo que se llama el cordón de plata, de una manera así generalizado. Según el cordón que se rompa, según la experiencia que se tenga, la muerte puede ser reversible o puede ser no reversible, y para no insistir en ello tenéis que ver, o si ya lo sabéis, pues tampoco hay que insistir en ello, pero para no insistir en ello tenéis que ver los vídeos. Aquí esta diapositiva la estuvimos viendo y dice: la primera fase del proceso irreversible de la muerte es la liberación de la conciencia fuera del cuerpo etérico. Mientras eso no se cumple, el ser humano tiene el poder de volver a su cuerpo. Eso nos está diciendo que hay experiencias que son muy cercanas a la muerte, pero si estos lazos no se han roto, el individuo, aunque parezca que está en el proceso de morir o que ha fallecido, si los lazos están todavía permanentes, tiene la capacidad de volver. Esto fue explicado en lecciones anteriores, y decíamos
que la primera fase, y ahora ens voy a llegir, sisplau, he leído una diapositiva, ahora os toca a vosotros. La primera fase. Todas las observaciones científicas efectuadas por eminentes médicos o científicos, tales como Elizabeth Kubler-Ross o el Dr. Raymond Moody, entran en esa categoría o fase. Sí. Insisto en que esto es la continuación de las clases que estuvimos dando y que tenéis que actualizaros en esas clases para no tener que estar ahora repitiendo todos esos procesos. En estas figuras, Kubler-Ross, el doctor Raymond Moody, etc., hay suficiente investigación y experimentación para detallar qué es lo que pasa en esos procesos en los cuales el individuo puede todavía volver al cuerpo físico porque el cordón de plata no está completamente roto o porque hay uno de los cordones que están rotos y ese es irreversible, pero todavía permanecen los otros dos. Recordemos que uno es el de la conciencia, el otro es el de la vida y el tercero es el que mantiene la cohesión celular, la cohesión atómica en todas las células del cuerpo. Ahora, partiendo de aquí, sin la rotura del cordón, sin rotura del cordón. Se trata de estudios concernientes a la experiencia de la agonía y muerte clínica, sin haber llegado a franquear la separación total del cuerpo etérico o punto de no retorno. Y esta experiencia la vamos a resumir, pero hay mucha obra que habla de ella. Y es cuando podríamos también relatarlo diciendo que no existe una verdadera separación, no existe una verdadera muerte, pero el individuo se ha separado lo suficiente, la conciencia del individuo se ha separado lo suficiente del cuerpo y en algunas ocasiones tiene lucidez al respecto como para haber experimentado qué es lo que se vive cuando un individuo fallece. El primer nivel de vivencia, de experiencia cuando el individuo ha fallecido y ya está fuera de su cuerpo. Sin embargo, como la rotura no es total, el individuo vuelve al cuerpo físico. Hemos oído, hemos leído y hemos visto en el cine, o a lo mejor conocemos a alguien, o quizás alguno de vosotros lo ha experimentado por sí mismo, hay todo un tipo de fenomenología que se repite de una manera muy estadística en aquellos individuos que precisamente entran dentro de la clasificación de estas experiencias cercanas a la muerte. Generalmente suele ser provocado por un accidente, parece que el individuo está en un estado muy grave, a veces hay un paro cardíaco, a veces es un coma profundo, otras veces la experiencia es que el individuo verdaderamente ha fallecido y sin embargo al cabo de un tiempo vuelve y ese tiempo pueden ser 5 minutos, 10, 15 e incluso a veces hasta ha estado en la morgue y luego ha desaparecido. Ahora creo que no sé dónde es, en Alemania me parece, ¿no? Ahora las noticias decían de alguien que en un accidente de carretera llevaron a una mujer a la morgue y cuando estaba allí dijo que estoy viva todavía y la habían dado completamente por muerta, lo ha dado la televisión, creo que ayer hablaba de esto, de un choque en un accidente en una autopista. Bueno, la cuestión es que muchos de estos individuos que vuelven dicen que han experimentado una experiencia extraordinaria, algo que no forma parte de la experiencia del plano físico y que es muy real para ellos. Ya en una clase decíamos que cuando se vive esta experiencia hay un resultado generalmente de transformación. El individuo cambia y ya no ve las cosas de la misma manera y sus hábitos son modificados y sus intereses varían. Lo que ha experimentado es de una importancia tan grande para él que ya no sigue siendo el mismo. Si antes tenía interés en una cosa, ahora lo modifica y tiene interés en otra. Generalmente esa transformación de intereses siempre es una transformación que podríamos decir siempre va en bien de la humanidad. O sea, no es un cambio que vaya en contra de la humanidad,
sino que van bien. Y cuando se hace una estadística y se dice, a ver, todos los que han pasado por esta experiencia, ¿qué resultados han tenido? Es una estadística tan espectacularmente benefactora para la globalidad que diríamos, oh, ojalá todo el mundo lo viviera, porque desde que este lo vivió, para decirlo de una manera así muy sencilla, es mejor persona. Y es mejor persona, pero no solo mejor persona, sino que incluso se transforman totalmente y se dedican a otro tipo de actividades, siempre en favor, en un bien grupal. La cuestión es que este tipo de experiencias tienen lugar, no como decíamos antes, en este nivel, que es el nivel que antes he llamado del plano psíquico, astral o de Yesod, que ya veremos exactamente qué es, sino que tienen lugar muy cercano al plano físico. Simplemente es una pequeña separación, y es una pequeña separación consciente donde la conciencia no está en el cuerpo físico. El cuerpo físico está allí y la conciencia se ha separado. A veces los relatos dicen, estaba en el techo del quirófano, a veces dicen, subí hasta las nubes, a veces dicen que estaba vagando en las habitaciones de al lado, pero la conciencia tiene la percepción de sí misma, de que existe y de que está viva. Cuando digo la conciencia es para no decir yo, el yo, pero también podemos decirlo, el yo tiene la absoluta convicción de que está vivo y está separado del cuerpo físico. Pero no es solamente esto, que esto también se puede vivir en estados de sueño o en estados de somnolencia, sino que es un poco más allá de esa experiencia, y entonces hay toda una serie de experimentación adicional que, cuando los casos son puestos estadísticamente y son estudiados estadísticamente, hay unos rasgos que se repiten constantemente. Hay media docena de rasgos que todos los que han pasado por esta experiencia los viven. Esta experiencia, vuelvo a decirlo, es una experiencia que tiene, como dice, en el nivel etérico. En el nivel etérico es el nivel que aquí está representado por estos colores que están más allá del plano físico. Y nos está hablando de algo que ocurre muy cercano a la Tierra, tan cercano a la Tierra que el que lo experimenta, si figuradamente mira hacia abajo, pues ve lo que está ocurriendo. Dice, anda, están hablando de que ya he fallecido y que ya no me van a recuperar, y uno de estos dice, mira qué bien, ya ha fallecido, y el otro dice, mira qué mal, no debería... O sea, hay anécdotas, hay muchas anécdotas en esto, y a veces el individuo tiene incluso la convicción absoluta de lo que ha ocurrido en la habitación de al lado, o de lo que han hablado, lo que han dicho, lo que han pensado, las decisiones que han tomado los médicos, a veces las discusiones que hay entre diferentes médicos o diferentes facultativos que dicen, esto tenemos que hacerlo, esto no, abandona ya, no sigas, ya déjalo, no ves que ya ha fallecido, no sigas haciendo masaje cardíaco, y el otro dice, no, quiero seguir, y entonces cuando uno vuelve, que entre paréntesis es porque no se habían roto los cordones, pero cuando uno vuelve, mucha de esta experiencia la conoce con total naturalidad, y para no poder caer en el error de decir es porque estaba allí dentro del cuerpo físico, a veces la experiencia abarca cosas que han ocurrido muy lejos de donde estaba el cuerpo físico, como he dicho antes, varias habitaciones o la casa de otro, o en lugares bastante alejados. Así que hay como una especie de hipersensibilidad sensoria que se desarrolla dentro de esta experimentación. Los rasgos fundamentales que se dan en todos estos casos, generalmente, estos rescatados de lo invisible, como he escrito aquí, coinciden en el siguiente tipo de experiencias. Primero, te toca a ti, ¿nos lo lees? Sentimiento de paz, confort y calor. Entrada en un túnel oscuro. Entrada en un reino de luz. Sensación de flotar. Sentimientos de liberación.
retorno difícil y a menudo traumático o doloroso. Sí, esta es la base de todo lo que están en estos libros de Kübler-Ross y del Dr. Moody cuando describen estas experiencias cercanas a la muerte. Es la esencia de lo que diríamos, estos son los rasgos, esto es lo que se vive. Y cuando uno pasa por esta experimentación, generalmente tiene todos estos rasgos. Pero puede ser que esté en muerte clínica, puede ser que esté en coma y puede ser que haya tenido un paro cardíaco o algún accidente severo y luego vuelva y no recuerde nada de esto. Esto es los que llamamos los rescatados de lo invisible, los que vuelven. ¿Cuáles son los rasgos? Los rasgos es que en el momento de fallecer, porque los médicos han dicho ha fallecido, si no existe esto de ha fallecido, si no se dice ha fallecido, entonces no estamos hablando de los rescatados de lo invisible. Estamos hablando de alguien que está en coma profundo quizás, o de alguien que está pues inconsciente. Si existe este detalle sumamente importante de que ha muerto y luego resulta que no ha muerto o ha estado muerto durante unos minutos y vuelve, entonces el que se ha ido y ha vuelto, lo primero que dice es que lo que estaba viviendo como muerte no era tan espantoso como lo pintan. Es decir, lo espantoso termina precisamente en el mismo momento en el que me muero. O sea, en el mismo momento en el que uno muere, entra en un nivel de experiencia que invariablemente todos estos rescatados, los vamos a llamar así, dicen que es un sentimiento de paz, de confort y de calor. Curiosamente dicen de calor. Cuando nosotros vemos y estamos al lado de los que fallecen, muchas veces dicen que sienten frío y dicen que frío o se les abriga o se les enfría. Sin embargo, en los planos internos la experiencia es el opuesto. La experiencia se vive como una experiencia calurosa, como si descendieran de un avión que viene del invierno de Europa en el verano de Sudamérica, por ejemplo. Entonces, el sentimiento de paz, de confort y de calor es la primera impresión, y la primera impresión con la que seguramente nos encontraremos nosotros cuando fallezcamos en esta vida, pues podemos estar tranquilos, porque solamente basándonos en esto, que luego nos basaremos en muchos otros niveles de instrucción y de conocimiento, si solo nos basamos en esto, que son cientos y cientos de casos y algunos muy importantes, la sensación es, experimentaré paz, experimentaré confort, o sea, no me van a estar torturando en el momento en que haya fallecido. Mi cuerpo físico ya se quedó allí y me van a recibir a latigazos o me van a quemar con sopletes o lo que sea. Nada de esto relata ninguno de los rescatados, sino que sentimiento de paz, confort y calor. Luego hay una dualidad en la cual se va desde un túnel oscuro hasta un reino de luz. Y esto es, y en meditación esto se experimenta frecuentemente, y en la medida en la que el meditador es más avezado, tiene mayor maestría en la técnica de meditación, lo experimenta de una manera natural, y es que el plano físico es muy oscuro. Aunque nosotros creemos que cuando el sol está en el cenit esto está muy luminoso y los colores son muy vivos y los que pintan están acostumbrados a detectar unas tonalidades de color más vivos o los que fotografían, etcétera, que la mayoría de la gente, verdaderamente el plano físico es un plano de oscuridad. Todo es muy tenebroso, es muy de tinieblas. Cuando nos abrimos fuera de la limitación de nuestro cuerpo físico a una experiencia interna, y la experiencia de la muerte es una apertura a estos planos internos, más allá
es el límite del cuerpo físico, que es un límite de un túnel oscuro, que se suele vivir como que estamos saliendo de un túnel oscuro, o como si saliéramos de una cueva, de un ataúd, algo así, o saliéramos de un mar y sacáramos la cabeza a un universo de aire, de luz, etcétera. Pues es la entrada en un reino de luz. Este reino de luz es de extrema luminosidad y los colores que se perciben allí son extremadamente vivos. No entraré ahora en detalle de qué más se percibe, porque formará parte de las clases que vendrán en los meses siguientes, pero quedémonos con este concepto. Vamos a un reino de luz, salimos de un reino de oscuridad. El momento de la muerte pasa por esas pautas y el sentimiento, emocionalmente, aunque un individuo haya podido estar muy preocupado, muy angustiado, haya estado peleando hasta el último momento por no morirse, o haya estado renegando de Dios y de la existencia y de esto y de lo otro, o haya estado gritando porque se estaba quemando, en el momento del fallecimiento, lo que viene a continuación no tiene nada del traumatismo relacionado con el plano físico. Esto lo dicen todos los rescatados, invariablemente, pero es que esto forma parte de la enseñanza de las escuelas de misterios y es propiamente la enseñanza de la iniciación en la espiritualidad. Siguiente gran rasgo, una sensación de flotar. Y esta sensación de flotar es porque se deja la tridimensionalidad del plano físico, se deja el cuerpo físico. Si quizás muchos de vosotros lo habéis vivido, que a veces cuando estamos soñando, soñamos como que volamos, y que en los sueños, y que estamos livianos, ascendiendo, descendiendo, y de repente hay como algo como un abismo de caída y otra vez en el plano físico. Si habéis experimentado esto, cuando experimentáis que estáis de nuevo en el plano físico, el cuerpo físico es muy lerdo, es muy pesado. Estamos tan acostumbrados a mover estos, en mi caso, bastantes kilos, pero en algunos de vosotros menos, y en algunos pues puede que algún gramo más, que no nos damos cuenta de lo que pesa, pero esto pesa. Estos son 80 kilos, son 70, son 40, ya quisiéramos que fueran 10 menos, etcétera, pero cuesta moverlo no solamente en desplazamiento, y cuesta moverlo en articulación. Si has pasado por una disciplina física, si eres un artista, si eres un gran bailarín, si eres un artista marcial, si eres un atleta, cuesta menos, está más adiestrado y cuesta menos, pero el hecho de volver a entrar al cuerpo físico se vive como una extrema pesadez, como si, Dios mío. Ahora, no nos damos cuenta, cada día nos levantamos o nos damos más o menos cuenta, a lo largo que pasan los años uno dice, no lo muevo el cuerpo con tanta agilidad como lo movía hace 20 años. El hecho es que en el momento del fallecimiento ya no tenemos cuerpo físico, y entonces podemos decir, qué bien, estoy suave, estoy flotando y me muevo y me desplazo sin tener que mover y desplazar varios trillones de células, las cuales se han quedado en el plano físico y seguirán su propio nivel de desintegración y de reintegración allí de donde vinieron. Ya nos hemos separado durante un tiempo y una experiencia, pero la conciencia sigue y la conciencia está liberada. Todavía tiene este nivel y este nivel, así que no está todo lo liberada que va a estar, pero sí durante una etapa está bastante libre, y la sensación de flotar es uno de los rasgos muy importantes. Luego veremos que en sueños esto, y hablaremos específicamente de esto, se puede experimentar mucho, y si lo experimentamos, si habéis experimentado la sensación de flotar y que estáis separados del cuerpo físico, lo primero que tenéis que aprender es a decir qué bien y no asustaros. Decir qué bien y no asustaros. Y qué bien significa que podemos movernos libremente.
esta sensación de flotar va asociada, por estos mismos rasgos que he dicho, a los sentimientos de liberación. Estamos libres. Y libres quiere decir que nuestra conciencia es un factor regente de lo que experimentamos allí en una medida extremadamente importante. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en esta experiencia, podemos desplazarnos a donde queramos con el solo hecho de pensar en ello. Si decimos Plaza Cataluña, no terminamos de decir Cataluña. Cuando digo decir, no lo podemos decir con la lengua y con la cavidad faríngea, etcétera, porque ya no tenemos. Así que no se trata de palabra articulada, se trata de pensamiento, pero la sensación es como si habláramos. Y si decimos ya estamos en la Plaza Cataluña. No hemos tenido que decir, oiga, por favor, Plaza Cataluña, y subir a un taxi. Nada de eso. Donde está la conciencia, estamos. Esto es muy interesante porque habla de que la conciencia se ubica en el lugar donde está focalizada, y esto luego veremos el gran nivel de aplicación que tiene, no solo en los planos internos, sino las correspondencias en el plano físico. En el plano físico decimos, como uno piensa, así es, y diremos, y así está rodeado de aquellos que son afines a como uno piensa. Y popularmente también se dice al revés, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y vemos ahí cómo hay una correspondencia. Donde está el pensamiento, hay algo alrededor que es donde uno se ubica. Si uno está en niveles depresivos de pensamiento y está depresivo, observadlo y veréis que todo a su alrededor es depresivo para él. Lloverá, se mojará, el autobús cuando pase por el lado le tirará toda el agua a los pantalones, a la camisa nueva, y cuando llegue al trabajo lo despedirán. Entonces se ha ubicado de una manera en el entorno. En el plano físico todo es lento, todo se mueve con pesadez, pero en estos niveles de liberación es todo muy rápido, es instantáneo, y hemos de primero conceptuarlo. Ya me lo diréis cuando lo viváis en esta encarnación. Me diréis, oye, José Luis, tenías razón, mira, fíjate cómo lo hago. Es bastante alegre, aunque pueda parecernos a nosotros que esto no es así. Y finalmente, el último rasgo y lo último que vamos a decir hoy es que cuando vuelven al plano físico, que son rescatados de lo invisible, generalmente, la mayoría de las veces dicen, ¿por qué no me habéis dejado donde estaba? Podías haber parado ¿por qué seguiste? Es decir, no querían volver. Generalmente el retorno es difícil, es un retorno a entrar en una condición muy grosera, en el sentido de plano físico, no de insolencia. Es todo muy grosero, todo el plano físico es el resultado y la unión de todas las fuerzas en movimiento de toda la existencia. Así que generalmente lo encuentran difícil, a no ser que haya una razón muy poderosa, y siempre si hay una razón muy poderosa es una razón de amor. Si esa razón de amor lo inunda y dice, oh, mis hijos, ¿cómo voy a dejar a mis pequeños? Entonces eso inunda el retorno difícil y lo hace rápido, aún con la conciencia de que se está entrando en un nivel en el que no se está, y lo diremos así ahora, no se está tan bien como lo que estamos ahora, que es el nivel de lo invisible. A menudo incluso traumático o doloroso, lo que quiere decir que incluso muchas veces es un shock, y no es el shock de haber fallecido, sino que es el shock de haber vuelto a nacer y, ostras, vaya jugarreta, en el mismo cuerpo,
ostras tú, cuando ya lo había dejado y cuando ya me había hecho la ilusión de un cuerpo pequeñito de un bebé recién nacido y ahora otra vez el mismo cuerpo. Esto es una nota de humor, pero el hecho es que, tal como relatan, los que no habían terminado de fallecer porque el cordón de plata, tema perteneciente a las anteriores ediciones, no se había roto totalmente y vuelven, pues el retorno es difícil y muchas veces traumático. Lo dejamos aquí y el próximo día abriremos con esta diapositiva y ya emplearemos toda la clase en los contenidos a través de los cuales iremos avanzando. ¿De acuerdo? Gracias por vuestra asistencia. Vamos a cerrar, por favor. Que así sea.